Quería hablar sobre lo que pasó con Facebook, pero ya no hay tiempo de hablar. No de la caída de los servicios de Facebook, que me mató a la risa. Hasta cierto punto. Me mató de la risa hasta el punto que me di cuenta de que había gente perjudicada. Y luego me quejé en Twitter amargamente de los que estaban verdaderamente jubilosos de la caída de los servicios de Facebook. Porque como me dijo alguien, es que yo conozco gente que está dando clases por WhatsApp a personas que no están en condiciones de ir a la escuela. Que su única esperanza de aprender es de recibir lecciones por WhatsApp. Si se cae WhatsApp no es ningún chiste, no es algo superfluo, no es algo prescindible. Ese mundo sin Facebook con el que sueñan ya muchos, es un mundo sin este Facebook probablemente, pero con algo como Facebook, por supuesto lo necesitamos, porque ya somos parte de lo digital, no podemos echarnos hacia atrás. Pero bueno, no, de lo que yo quería hablar es de la ex funcionaria de Facebook que ha levantado la tapa de la caja de Pandora. No tiene nada que ver con los papeles de Pandora, pero que ha dicho que Facebook vive de la controversia y que no controla el discurso de odio porque el discurso de odio genera tráfico y el tráfico genera que la gente vea la publicidad y que la gente vea la publicidad genera ingresos. Y lo importante, pues resultó que eran los ingresos, lo cual tampoco es para sorprender a nadie. A ver, Facebook es un negocio, sabemos que es un negocio. El chiste es que no hagas negocio haciendo maldades. Ahí se puede hacer negocio muy legítimo y se debe hacer negocio muy legítimo y debe lucharse porque los negocios que se hagan sean de lo más legítimos posibles. Y al parecer eso no lo está haciendo Facebook y el señor Zuckerberg va a tener que dar cuenta de varias cosas en los próximos meses y días porque hay gente evidentemente muy molesta. Otra cosa que se dieron cuenta, sorpresa, en Amazon, que Instagram causaba problemas con la autoestima de las chiquillas, sobre todo de las adolescentes, con todo el juego de los filtros y demás, que yo sigo diciendo que si no fuera Instagram sería otra cosa la que lo causaría, esta idea de que hay una visión falsa de la belleza que estamos promoviendo. Sí, lo mismo que hacían los escultores griegos, porque no esculpían a gente fea y a gente gordita como yo, esculpían a gente muy guapa. Y entonces lo que encontrabas tú en las calles de Atenas eran representaciones de una belleza, de ideales de belleza absolutamente falsificados e imposibles de acceder, imposibles de alcanzar y de lograr para la gran mayoría de la población que somos gente normal y corriente. Sí, hasta allí todo eso de, estamos creando una visión falsificada, no, es lo que hemos hecho siempre, tener ideales superiores a nosotros mismos, en la moda, en el heroísmo, en la ciencia, en el fútbol, en todo. Eso parece que así lo hacemos siempre. No, pero cuando te das cuenta que lo que tú estás haciendo en Instagram es empeorarlo tanto que dañas a unas chicas, entonces ya no tienes que hacerlo. Es decir, puedes moderarlo, pero Facebook parece que decidió no moderar el tema porque también le daba mucho tráfico y el tráfico hace que la gente vea publicidad y la publicidad genera ingresos. Y entonces cuando sacrificas toda ética a los ingresos, también tienes algunas historias de horror del libre mercado, que era la otra historia que quería contar hoy, que ya no me dio tiempo, aunque le estoy contando, pero que nos habla del control que deben tener las sociedades sobre las empresas, no los estados. Porque mira, si el Estado controlara, creo que tengo una araña aquí, no, es una mosca de la fruta. Si el Estado controlara Facebook, como China controla el Facebook de China, tendríamos los problemas del vídeo que ya analizamos sobre lo que está haciendo y la forma en que te censura de un tajazo con base en ideas como eres demasiado femenino. El Facebook de China no es que el Estado tenga todo el poder, es que la sociedad tenga poder a través del Estado de moderar a las empresas como Facebook, como Instagram. No como WhatsApp, que finalmente es un servicio de mensajería privada. Pero vamos, que la sociedad tenga la posibilidad de moderar, de controlar, de regular a las empresas es importante. Y esto no es el estatismo al que
que usan como pretexto siempre la derecha para decir que los socialistas lo que queremos es que el Estado se encargue de todo. Por supuesto que no. Si somos de los que más conocemos los errores que el Estado todopoderoso puede tener, y por lo tanto lo que necesitamos es una sociedad más poderosa, una sociedad que tenga la capacidad de decidir mejor su futuro, y eso no se hace, por cierto, con lidercillos.